Bien, pues vamos a comenzar esta reunión que vamos a intentar que no sea excesivamente larga, porque somos todos personas muy ocupadas y preocupadas, las dos cosas, y entonces vamos a empezarla, como no, en el nombre del Señor, aunque acabamos de celebrar la Eucaristía, pero nunca es mal año por mucho trigo. Nos ponemos bajo la mirada de Dios, que es un Dios comunitario, que es un Dios solidario, es el Dios trinitario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a la Virgen le decimos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues en primer lugar, venga María José, para adelante, que ahí tu sitio ahí te lo tienes reservado. Mis primeras palabras no pueden ser otra que de gratitud por lo que hacéis, que es, que digamos, servir al altar, que eso significa que es lo que hacen lo que hace, digamos, la liturgia. La liturgia es la parte más gratuita y más hermosa y más bella de la evangelización. Es decir, lo que hablamos, lo que vivimos, lo que nos preocupa y nos ocupa, después lo llevamos al altar y lo celebramos. Y por eso la celebración litúrgica tiene primero como una gran característica es la gratuidad. Es decir, cuando la gente pregunta, ¿y la misa para qué sirve? Yo cuando me hacen esa pregunta digo, para nada. En el sentido utilitarista de la vida, yo no he visto a nadie que porque ir a misa haya aprobado las oposiciones a la judicatura, ni la hayan hecho notario, ni nada de esas cosas. Es decir, en un sentido utilitarista, no, es como el amor. La liturgia tiene mucho que ver con el amor. Cuando tú estás enamorado de alguien, se pasan los momentos y los ratos sin tener que hacer nada. Sí, como habéis vivido esa experiencia, ¿verdad? Qué carita tonto se te pone, vamos a decir que... Y ahí está, es decir, está loco por estar con esa persona, por estar con ella. Pues algo así la liturgia. Y por eso la liturgia es bella. Nosotros no ponemos muchas flores porque ahora toque, venga flores. No. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es que el lugar celebrativo, que donde nos reunimos para la acción de gracias, donde celebramos lo que hemos vivido, los gozos y también los dolores, los triunfos y también los fracasos, porque se celebra todo, nada queda fuera de la experiencia, eso, digamos, hay que hacerlo con dignidad, con belleza, con armonía. Y entonces una celebración litúrgica, la más pobrecita del mundo, en la capilla más pequeña del mundo, es un gran acontecimiento. Y vosotros, proclamando la palabra, pasando, digamos, la colecta, que es parte también, porque la Iglesia no vive del aire, todo. Es decir, la colecta tiene el sentido de sostener, digamos, las obras de la Iglesia, la ayuda a los más desfavorecidos y, por supuesto, lo que es, digamos, el lugar donde nos encontramos. Y ese es el sentido que tiene la colecta. De hecho, la colecta también habría que presentarla con la ofrenda, si hiciéramos procesión de ofrenda. Pero por no alargar la celebración, evidentemente, porque habría que pararse, esperar a que se termine la colecta y después seguir la Eucaristía. Pero es el sentido que tiene, una parte también. Entonces, hacer la colecta no es también parte de la celebración litúrgica. Por supuesto, ayudar la misa, que es una cosa que ahora trataremos, creo que me parece que también es de vital importancia. De siempre, vamos, porque las leyes salen siempre después de la realidad. Es decir, antes nada más que podían ser los varones acólitos, pero el Papa hace unos meses arregló el Código de Derecho Canónico, que era lo que quedaba, donde quedaba que nada más que podían ser varones, porque en la realidad, hacía ya años y años, que tanto el ministerio de lector como el ministerio de acólito lo estaban realizando las mujeres, vamos, y más que los hombres, por supuesto, es decir, porque la Iglesia es femenina desde los inicios, porque la Iglesia nace al pie de la cruz de Cristo, y ya sabéis que digamos, ahí no hay paridad, había 4 mujeres y un hombre. Es decir, que ya mirar si nació femenina la Iglesia, y no mejora la cosa, es decir, no ha mejorado. Yo me acuerdo que había don Ramón Busarray, que
que todavía vive, ¿no? Y que estuvo en septiembre estuvo por aquí celebrando el 40 aniversario de Horizonte, cuando las mujeres le decían, pero bueno, es que en la iglesia nosotras, y es que los curas son hombres, es decir, y él le decía, mirad, hay una cosa que está muy clara, el día que queráis, poneros en huelga y cerramos. Es decir que... Pero mirad que sí es preciosa la labor de la mujer, que la persona más importante después de Jesucristo que hay en la Iglesia es su Madre la Virgen. Y no fue ni obispo, ni cura, ni nada, de nada. Y sin embargo, no hay nada en lo que ella no intervenga y en lo que ella no esté presente. Es decir, la Iglesia tiene también ese... Y Dios no es ni más... Dios es Padre, Dios es Madre, Dios es tita y abuela, vamos a decir, Dios es Dios. Bueno, pues gracias de corazón por lo que hacéis. Eso es. Pero evidentemente nunca estamos tranquilos, porque si estuviéramos tranquilos que ya estábamos muertos. Habéis visto que cuando hay muchas veces, muchas de vosotros que sois también catequistas, ¿no? Dicen, un niño quieto es un niño enfermo o muerto. Es decir, un niño está siempre moviéndose, ¿no? Y cuando un niño está muy quietecito es porque está enfermo o hay que llevarlo al médico, porque los niños en sí mismos pues son inquietos, a Dios gracias. Bueno, pues también nosotros tenemos que tener inquietudes y tenemos que seguir, digamos, avanzando y creciendo en nuestro camino como comunidad litúrgica. Yo quiero también expresar mi gratitud y además total a Isma por la tarea que hace. Yo no se me ocurre nunca, yo estoy en todos los grupos, pero ninguno intervengo porque digo, bueno, la lío. Mejor. Pero evidentemente, es decir, no es fácil hacer esos cuadrantes que están muy bien, que son geniales y que nos ayudan a todos a que la celebración pues haya siempre personas que realicen las tareas. Y me parece que es importante, ¿no? Y por lo tanto, es decir, y vivir la tarea con generosidad, que seguro que lo hacéis, aquí nadie gana nada, y después también con alegría, Aquí el problema no es que, es decir, yo creo que eso no lo viví así, no lo viváis nunca, con que si me toca, no me toca, no. Es decir, qué alegría que puedo servir. Un momentito, ahora después abrimos el turno de preguntas y así podemos. Es decir, que nunca hagamos las cosas, no es una obligación que tenemos, es una responsabilidad que compartimos. Es decir, yo creo que vosotros, igual que yo, habrá muchos días que no tendréis muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo siempre digo, la gente dice, es que yo no tenía ganas, hay muchos días que no tengo ganas de ir a misa, ni yo. Es decir, si esto fuera una cuestión de ganas, de puro sentimiento, oye, los curas estamos hechos del mismo barro que vosotros, y por lo tanto también tenemos ganas y desganas, y sentimos y no sentimos, pero tú tienes una responsabilidad, la asume esa responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto no lo hacemos porque tenemos obligación, sino porque evidentemente hemos hecho un compromiso ante el Señor, sobre todo en su Iglesia, de hacer este servicio que es una preciosidad. Y después tenemos que tener, pues eso, los juegos, es decir, el ser humano no tiene caparazón, porque los animales que tienen cintura no necesitan una concha para defenderse, porque con la cintura nos movemos. Es decir, y hay que tener cintura, porque a veces las cosas pues no salen perfectas. Isma se puede equivocar al hacer la de esta, alguien llega y quiere colaborar, pues seamos en ese aspecto siempre, pues generosos, es decir, especialmente delicados con las personas más mayores, eso es parte importantísima, con el que llega nuevo, que no sabe y quiere arreglarnos a todos, pues bueno, pues hay que aceptar, digamos, también el ímpetu y la alegría de los novatos. Y por supuesto, encantado de que siempre seamos más que menos. Siempre, si somos más, pues estupendo, más que ser menos, ¿no? Y después, ¿cuáles son, digamos, las cosas que yo comparto con vosotros como preocupación, ¿no? Pues mirar, una que tenemos todos, yo el primero, que
que prepararnos muy bien los que hacemos el servicio de leer, que mucho más que leer es proclamar. ¿Dónde está Pilar Pedrazuela? Es decir, el micrófono no puede ser una ducha, tú te lo pones aquí para ducharte, el micrófono tiene que estar en la boca. Y, es decir, y yo muchas veces estoy viendo a Pilar, digo, a quien quiero, ella lo sabe lo que la quiero, que la quiero muchísimo, y además de porque tenemos una abuela en común, o unas abuelas en común, ¿no? Su abuela y mi abuela eran hermanas. Pero, es decir, yo cuando la veo digo, bueno, se va a duchar con el micro, ¿no? Va a tener que venir, tiene que... ¿Por qué? Porque... ¿Qué es lo importante? Mirad, el tema es de la palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, es eficaz por sí misma. Y es muy importante que a las personas les llegue, porque la fe entra por el oído. ¿Sabéis lo que significa la palabra discípulo? Discípulo es el que tiene el oído abierto. Es decir, que la fe entra por los oídos. Es decir, necesitamos escuchar esa palabra. Aunque yo esté distraído, aunque esta palabra hoy no me ha dicho nada, pero ahí va, como las gotitas esas de las cuevas, ¿verdad?, que provocan estalactitas y estalagmitas, pues igual con la palabra de Dios. Entonces es muy importante proclamarla muy bien. Y no seáis terroristas. No se puede salir a proclamar la palabra de Dios si no la hemos leído anteriormente. Y leída mejor que nunca en el libro que hay, que es un desastre de libro, personalmente. Es decir, la Iglesia ahora ha hecho unos textos que son peores que los que había. Eso es, de castellano son dificilísimos, pero bueno, es el que tenemos y somos obedientes, pero hay que leerlo. Hay que leerlo. Después otra cosa que tenemos que hacer, cuando un salmo es muy largo, es decir, que usted ha visto que cuando el salmo es muy largo yo ni yo lo contesto, porque yo no tengo capacidad, yo soy más bien soy torpecillo y yo ya no tengo capacidad de aprender. Cortarlo por la mitad. No hay que decir, el de ayer era, ¡ay, madre mía! Tres líneas tenía, no me acuerdo yo ahora, pero menos mal que, ¿cómo es tu nombre? Ángeles, ¿no? Pilar, perdón. Pilar lo iba contestando ella se lo decía y ella se lo contestaba. Es decir, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque es que era imposible. Era imposible. Entonces, no nos empeñemos en lo imposible. Es decir, lo ideal es que no hubieran puesto esa antífona, una antífona de 3 párrafos, eso no es una antífona, eso ya es el salmo completo. Pero no tener miedo de decir, bueno, pues leo, el Señor es bueno, punto, ya está. Y así contestamos todo, porque es muy importante que la asamblea participe en el salmo. Y después, no es lo mismo leer una carta de Pablo que un salmo. Un salmo es una poesía. Entonces se proclama como se proclama una poesía. Y no se trata de leer solo, sino proclamar. Y para eso hay que saber muy bien, hay que conocer esa lectura y mirar a la asamblea de vez en cuando. Y por supuesto, para decir palabra de Dios. Y ya sabéis, entonces, ¿qué se me ocurría? Pues vamos a hacer un curso, hay un curso en Málaga para lectores. Pero claro, Málaga está a 60 kilómetros de Marbella. Quien queráis, encantado id. Pero como sé que la mayoría no podemos ir, pues vamos a organizar una mañana o una tarde, no toda la tarde, un rato, y vamos a tener un taller de proclamar la palabra de Dios. Ya os digo una cosa que yo siempre digo, pero que se nos olvida todo, y a mí el primero, ¿verdad? Ya sabéis que hay cosas que en el libro están en colorado, en rojo. Pues ya sabéis que el lector avispado no lee lo colorado. Igual que cuando no se canta el aleluya, no se lee. El aleluya es una oración para ser cantada. Y por lo tanto, si no se va a cantar, se omite. Antes incluso lo ponía. Pues yo tenía una señora en la parroquia que era buenísima, era genial. Y lo leía todo. Entonces ponía, aleluya, aleluya. Si no se canta, puede omitirse. Y ella decía, aleluya, aleluya. Si no se canta, puede omitirse.
Era genial, era genial. Pues ya sabéis que lo que está en colorado, el lector avispado no lee lo colorado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llegar un poquillo antes, no pasa nada, subís, veis la lectura, la repasáis. Es decir, ¿por qué? Porque es verdad que a lo mejor la has podido leer en tu casa, pero a lo mejor en tu casa puede ser una versión que es la versión latinoamericana, y no después cuando te encuentras con el texto no se parece en nada. Y después también para ver las trampas que tiene el texto, ¿no? Es decir, las frases que son más largas, es decir, ya sabéis que proclamando las comas son puntos, los puntos son puntos suspensivos. Es decir, no puedes correr. ¿Habéis visto por qué no entendemos cuando los niños leen? Porque los niños, la mayoría de ellos, ya saben leer, porque leen muy deprisa. Y entonces al final tú lo que escuchas es ruido. También para que la cosa mejore, hemos encargado, después de que el Consejo Pastoral y el Consejo Económico de la Parroquia le ha parecido buena idea, hemos encargado un estudio sobre el tema, digamos, de este templo. Sabéis que tiene problemas con la audición. Hay naves en las que no se escucha nada. Y claro, porque cuando no es lo mismo que esté la iglesia llena que vacía. Entonces, no es lo mismo que esté la ventana abierta que cerrada. Entonces hay que buscar un sistema que ya exista, Dios gracias, que va adaptando el sonido, el tono, el volumen a cómo es la celebración. Y no es cuestión de poner más columnas porque tenemos de más, sino, digamos, es decir, un sistema que la voz llegue mejor. Tenemos también unos micros que lo cogen todo, es decir, está cogiendo vuestra palabra y está cogiendo el ruido de los altavoces de enfrente. Es decir, si queréis ver el ruido que tiene la iglesia, basta que os vayáis un día al coro y veáis el ruido que hay. Es tremendo. Porque, es decir, el organista porque se tapa los oídos, si no, es tremendo el ruido que por sí solo tiene la asamblea. Y no porque la gente esté hablando, la gente es tremendamente respetuosa. Es el propio ruido que provoca, digamos, bueno, para que lo sepáis, que este estudio lo están ahora mismo haciendo, nos lo van a ofrecer, como todo costará dinero, por supuesto, pero si es para que se escuche mejor y para que haya una mejor sonido, la palabra de Dios la podamos entender todo mucho mejor, independientemente de que ya estamos todos más sordillos también, esas cosas, pero vamos, eso no lo arregla la megafonía. Es decir, eso no lo arregla la megafonía, pero evidentemente sí vamos a avanzar por eso. Entonces, ¿qué os parece lo del taller para lectores? ¿Os parece bien? Que seguro que todos lo sabéis ya. Lo que pasa es que a todos nos viene muy bien recordar y repasar. Y además, haremos cosas prácticas para que veamos cómo se hace, ¿no? Hasta cómo se respira, ¿no? Porque hay que respirar. No puedes leer sin respirar porque te ahogas, ¿no? Incluso, y arreglaremos también para que a Pilar no sea la ducha. No, pondremos... Eso, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bien, eso en cuanto a los lectores. Después hay una parte que a mí me gustaría, y es que en toda la Eucaristía siempre alguien de vosotras y de vosotros ayudara. Ni tiene que estar todo el rato arriba si quiere, pero en el momento, digamos, del ofertorio, en el momento, es decir, el momento del lavabo, es decir, todos sabemos, y no hay problema en que ayudemos, y por lo tanto, desde el principio o en ese momento, poder ayudar, y como sabemos, y así participamos de más cerquita. No sé si me explico. Y eso yo creo que también es bueno. Es decir, después están, digamos, los días solemnes, ¿no?, en donde vienen los acólitos, pero todos los días no puedes tener una corte de acólitos ahí, ¿no? Ni existe ya, como antiguamente, los monaguillos, que a Dios gracias el mundo evoluciona y tal, pero podemos nosotros servir al altar, que digamos, es algo precioso poderlo hacer, ¿no? Y otro tema es el distribuir la comunión. Pues eso también es varias cosillas que
que a mí se me ocurren. Cuando se lleva al Señor, no hay que hacer nada. No se le da, digamos, reverencia a nadie, porque el Señor es lo más grande. Como tú llevas al Señor, ya tú no tienes que reverenciar ni al cura, ni al obispo, ni al papa, a nadie. Es decir, tú reverencias en el momento que coge la sagrada especie. Y ya te despreocupa. La llevas se debe llevar con mucha reverencia, con mucho respeto, pero ya no hay que darle paso al cura, darle paso a nadie, no, si es que aquí llevamos todo el mismo Señor, no hay más Señor en el cura que el que llevan vosotros. A mí es de las cosas que yo tengo que pedirle todos los días al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela urgentemente, ¿no? Porque, es decir, ¿os habéis dado cuenta que todo el mundo quiere comulgar con el cura? Que falta de respeto al Señor. Pero bueno, entonces el Señor que está dando Fátima, o que está dando Mari Carmen, o que da, digamos, a Isma, es menos Señor. Y hay por ahí gente que extienden eso, ¿no? Que solo los curas pueden dar la comunión. Eso es falso, absolutamente falso. Es decir, negarlo clarísimamente. El sacerdote, es decir, primero, hay ministros extraordinarios que están, digamos, como su nombre indica, extraordinarios. Si un día hay 5 personas para comulgar, no van a subir todos los ministros extraordinarios a dar la comunión. Pero precisamente cuando es necesario, están los ministros extraordinarios. Yo al padre Luis le decía siempre una cosa: mira, Luis, y hay veces que, es decir, yo, para evitar, digamos, y volver loca a la gente, como hay puesto personas que van a ayudar, digo, yo prefiero dar un paso. Es verdad que soy cura, vamos, eso ya no lo puedo negar. Pero si empezamos nosotros a entrar aquí, tapón, tal, al final la gente dice, yo no hago falta, no voy, y el día que hace falta no están. Es decir pero soy ministro extraordinario y por lo tanto la dais aquí todos somos pecadores y hemos dicho todos antes de comulgar, Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa. Indignos todos, pero una vez aceptada nuestra indignidad, a repartirla con mucha devoción, la comunión a la gente y no tener, digamos, ningún reparo. Es decir, es al revés, que sufran ellos. Yo siempre digo, aquello que me decía el cardenal Fernando Sebastián, ¿no? Cuando yo iba a contarle, es que me pasa esto y te decía, que sufran ellos. Pues eso, que sufran ellos, ¿no? Que sufran ellos. Es decir, y por lo tanto, también ya lo digo, es decir, cuando llevéis al Señor, nada de, aquí no hay que salga uno antes, que salga después, no. Es decir, el Señor es lo más grande y para adelante y para atrás, pero ya está. Es decir, ¿a quién le hacemos la referencia? Al Señor. Si está el Señor, al Señor. Y cuando no está el Señor, porque ya está reservado en el sagrario, o porque la misa todavía no ha llegado a ese momento, ¿a quién reverenciamos? Al altar. Al altar. Es decir, el altar es un signo de la presencia del Señor. Él es el altar. Él es el altar. Igual que cuando ¿qué incensamos cuando llegamos al altar? Es decir, después se incensa también al sacerdote, pero se incensa también al pueblo de Dios, porque todos participamos del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo, ¿no? El cura lo hace en persona Christi, pero el cura no es Jesucristo. Nadie es Jesucristo, nadie. Jesucristo es Él. Por lo tanto, es decir, distribuir la comunión, pues estupendo. Y después también tener la libertad de... A mí me ayudaría mucho si cuando estáis detrás y venís para adelante, os pusierais en medio y también, algunos se lo saltará, pero algunos lo recibirá. Y vamos educando al personal, ¿no? Yo estoy a veces por decir, voy a bajar con 16 formas y cuando se acaben me siento y ahora que comulguen con los demás. Porque claro, ¿por qué? Pero daros cuenta de ese detalle. Es decir, es que es injusto que la gente considere que es mejor comunión hacerlo con el sacerdote, ¿no? Ojalá tuviéramos aquí, pues yo qué sé, es decir, si hubiera muchos sacerdotes, muchos diáconos, pues ya está. Igual que a la hora de dar la comunión no tiene más
punto, para dar la comunión, una monja y un seminarista. Una monja y un seminarista son tan laicos como vosotros, exactamente igual. Es decir, los únicos ministros ordinarios de la Eucaristía son el diácono, el sacerdote y el obispo. Y todos los demás son ministros extraordinarios. Ah, bueno. Pues sí, pero bueno, pero yo creo que nosotros lo tenemos que tener claro. Es decir, nosotros lo tenemos que tener claro. No nos creemos nosotros los problemas. Es decir, que en ese aspecto es un servicio que hacemos. Es decir, ninguno, todos hemos dicho que no somos dignos. Y siempre yo digo, es mucho más importante, recibirlo que darlo, ¿eh? Es mucho más importante recibirlo que darlo, ¿eh? Y no nos equivoquemos. Nosotros tenemos que tener las cosas claras, después digamos con mucha humildad, con mucha sencillez, tenemos que aceptar eso, que es una obra de misericordia, ¿no? Llevar con paciencia los defectos del prójimo, ¿no? La formación. Y hay por ahí, pues, unos curas que están todo el día en internet diciéndole a la gente: hay que comulgar en la boca, hay que comulgar de rodillas, hay que comulgar no sé cuánto, no se puede tocar, no se puede venir, no se va. Claro, vienen ya con la cabeza así y todo. Bueno, pues yo no voy a tener un programa en YouTube para decir a la gente lo contrario, ¿no? Pero bueno, ese aspecto también digamos, es muy importante, pero sobre todo el reconocimiento por parte nuestra de que lo que hacemos es un servicio a la comunidad. Entonces, si os parece, lo mismo que vamos a hacer un taller práctico sobre el ministerio de lector, haremos un taller práctico sobre el ministerio de acólito. Porque muchos sois, digamos, lectores y acólitos. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, lo haremos... ¿Cuándo es para vosotros el mejor momento? Cada uno tendrá su mejor momento, ¿no? ¿Un sábado a la mañana o un...? No, ya está. Una tarde, pero una tarde después de misa es muy tarde. Una tarde antes de misa estamos trabajando. Es decir, lo dejamos para el verano, ¿cómo hacemos? Un viernes por la tarde. Un viernes por la tarde. Bien, en un viernes por la tarde habría quórum. Por ejemplo, hacer el taller de 5 a 7. Bien, pues entonces vamos a dejar que ahora ya, porque ahora ya empieza el Adviento, pasada la Navidad, haríamos los dos talleres. Un taller sobre además, si hay una persona en la que estoy pensando que pudiera venir a hacernos el taller, nos lo íbamos a pasar bomba, porque lo hace genial, ¿no? Y nos ayudaría mucho, mientras que nos reímos, aprendemos, ¿no? Y lo mismo, un taller de acólito para las cosas que hacemos y también para las que no hacemos, pero que podemos hacer fácilmente, ¿no? Y una tercera cosa, ¿qué nos falta? Pues nos falta el canto. Sí. Nos falta el canto. Sí. Es decir, la celebración necesita también ser animada en el canto. Y es verdad que yo muchas veces la impresión que uno tiene, ¿habéis visto ese hombre música que va tocando el tambor, los platillos, la guitarra y el músico orquesta, ¿no? Pues muchas veces uno tiene la impresión que el cura es una especie de músico orquesta, ¿no? Porque está genial que tengamos la música enlatada, porque para nada algo, pero lo ideal es que la asamblea cante. Aunque no tiene que ser el coro donostiarra, es decir, la coral pamplonica, es decir, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que cuando al llegar me decían, no, aquí la gente no canta, aquí la gente canta y canta muy bien. La gente canta muy bien. Es decir, el tema es que uno tiene que empezar. Y tú dices, pero sería ideal, digo, otro tema. Es decir, que hay gente, y ya lo estáis haciendo, y además muy bien, que ya cantan el aleluya. Es decir, quien lo sepa hacer, pues
no hace falta que vaya el cura y lo cante, ya lo canta él. Es decir, pero ese ministerio también es precioso. Ese también es muy bonito. ¿Tener la iniciativa? Sí, si tú cantas, pues tú dices, es decir, canta incluso, hay ya personas que incluso se preparan la antífona. Fran, Mercedes guitarra, mi buena amiga María Ángeles también entona la aleluya. Chelo también lo hace. Es decir, es decir, hay personas que tenemos un oído aquí y otro enfrente, no lo hacemos, pero bueno, pero digo que está muy bien. Pero si además consiguiéramos que en cada una de las misas del domingo hubiera alguien que dirigiera el canto, eso sería ideal. Ideal. Es decir, incluso antes de empezar la misa, ensayar un poquito, 1 o 2 cantitos. Es decir, verdad que la gente llega 5 minutos más tarde y se va 5 minutos antes, pero bueno, pero hay un grupo que llega antes también y se va sin más problemas. Vosotros ¿por qué no lo veis? Pero el cura que está aquí lo ve todo y además tiene que hacer un ejercicio, es decir, tenemos que hacer todos los días un ejercicio de humildad. Pero cuando tú dices, por ejemplo, tú estás hablando y hay 5 allí hablando como si yo no fuera con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Tú has empezado y empieza la gente a entrar y entrar y entrar y entrar. La gente está entrando hasta mitad de la homilía, ¿no? Ahora dice, bueno, perdonad, ahora voy a dar unos avisos a la gente. Y tú, bueno, pues, pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Y gracias a Dios de que vienen, ¿no? Y Dios hará el resto, ¿no? Pero ese ministerio es el que nos falta. Es decir, es importante, es decir, que haya personas que digamos también digamos dirijan el canto. Y no que canten ellos, sino que animen a la asamblea a cantar. Y hay cantos que la asamblea los canta perfectamente, y bueno, y se trata, pues cantemos los que la asamblea se sabe, ¿no? Ha ocurrido siempre una cosa en el canto, que es que el porcentaje tan elevado de voces femeninas, las masculinas no se ven. No te creas, de vez en cuando, es decir, ahí, yo he visto, ¿dónde está mi amigo? Hombre, como cante me toque yo, vamos a decir que este hombre, sí. Sí, bueno, pero también porque la asamblea es mayoritariamente femenina, Miguel Ángel. La asamblea es mayoritariamente femenina, ¿no? Es decir pero es así, y no vamos a buscar la paridad, vamos a echar a un grupo de mujeres para equilibrar, digamos, la cosa entre hombres y mujeres, ¿no? Bien, pues esto era un poquito lo que, pero sobre todo, digamos, todo es un ministerio. Ministerio significa servicio. Sentiros, digamos, agradecido y además importante en el sentido más verdadero de la palabra, ¿no? Por lo que hacéis. Y reconocido. Es importante, ¿no? Como lo es otro ministerio, ¿no? Que es el de la catequesis, ¿no? Tan importantísimo, ¿no? Entonces, sentiros eso. Y después hay otra cosa que también el grupo de liturgia también está para eso. Y por eso, en los tiempos fuertes, nos tendríamos que reunir y preparar un poquito el ambiente, la celebración. No es lo mismo Adviento que Cuaresma. Es muy importante que nosotros también estemos bien formados, porque claro, la gente dice, ¡ay, qué triste está hoy la iglesia! Es que a mí me gusta con flores, pero que estamos en Cuaresma. ¡Ay, qué maldad! Bueno, pues ya está. Traiga usted el ramo, póngalo ahí. Vamos a decir. Por amor a la gente a veces hay que aceptarlo todo, ¿no? Y se acepta. Yo no peleo porque la gente traiga flores a los santos y eso, porque esa gente que trae no tiene ni idea si es Cuaresma, si es Adviento, y le hacemos más daño diciéndole que no que traiga el ramo que dejándolo, pues ya pasa nada. Es decir, pero digamos, el presbiterio es nuestro. El presbiterio es nuestro y por eso tiene además una... Entonces, es decir, eso, bueno, pues, entre todos, es decir, tenemos que ver
sentirnos parte, ¿no? Es decir, que cómo vamos a adornarlo este año para los vientos, nos damos idea. No es lo mismo el Adviento que la Navidad, no es lo mismo Cuaresma que Pascua, no es lo mismo el tiempo ordinario. Es decir, el altar, que hay uno solo, habréis visto que, porque yo sí, como se pueden tener 3 manías, hasta 3, si ya está la cuarta, hay que ir al psiquiatra, pero hasta 3 se pueden tener sin ningún problema. Es decir, entonces, por ejemplo, yo tengo una manía y es que altar nada más que hay uno solo. Entonces, es decir, tú no tienes puesto el mantel en tu casa en todas las mesas que hay. Tú hay un solo mantel, que es el que pones para comer. Entonces, ¿cuál es el altar que tiene que tener? Bueno, el altar, solo hay un altar, que es donde celebramos la Eucaristía. Todo lo demás son repisas. Entonces, tú en una repisa puedes poner todo lo que quieras, pero manteles no. Porque, es decir, la Iglesia tiene que dar una catequesis. Es decir, el templo tiene que ayudarnos a saber por qué hoy hay más luces o menos, por qué hay flores o no lo hay, los colores. No es lo mismo un domingo que un lunes. No es lo mismo una fiesta que una memoria. No es lo mismo. La Iglesia es decir, es decir, en la propia celebración es una pedagogía. Entonces, si tú llegas y siempre está todo igual, nada cambia, entonces nosotros que vivimos por los sentidos y nos entra, ¿no? Entonces, dentro de nada empezará el Adviento y ya empezaremos, ¡ay, qué triste está esto! ¡Ay, bueno, pues nada, cantaremos una sevillana. Pero lo importante es que si lo dicen las personas que no tienen una formación, pues vale, pero que lo digamos nosotros, eso es pecado mortal. Eso es pecado mortal, ¿no? Es decir, que esto no es cuestión de gusto, de disgusto, sino de ir, digamos, creciendo, avanzando, descubriendo, digamos, lo importante que es. Entonces, el lugar celebrativo también es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y cuantas menos cosas tenga el lugar celebrativo, mejor. Porque hay que centrarse en lo fundamental. Si tú tienes muchas cosas donde distraerte, antiguamente, si es que, mira, la Iglesia ha sido siempre muy sabia. Cuando la misa era en latín y la gente no se enteraba de nada, porque el pueblo de Dios no sabía latín, y además el cura estaba de espaldas allí a lo suyo, ¿qué hicieron? Pues el barroco se inventó los retablos para que la gente estuviera entretenida mirando los retablos. Pero claro, llega el Vaticano II, cambia, digamos, el orden litúrgico y ahora no se le ocurre a nadie hacer una iglesia con retablos. ¿Por qué? Porque el centro de la celebración es el altar. Y porque hay 2 mesas, la palabra, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Por eso, ¿cuál es el atril que se viste? El de la palabra. Porque si vestimos todos los atriles, qué sé yo cuál es el atril importante, ¿no? ¿Me entendéis? Claro, pero eso muchas veces no se entiende, pero bueno, a poquito a poco, ¿no? Pero nosotros que estamos metidos en esto, porque somos el grupo de liturgia, por eso digo que el grupo de liturgia no es el que pasa la bandeja, el que lee o el que distribuye la comunión, sino el grupo más sensibilizado en lo que significa precisamente la liturgia, que es la alabanza al Señor desde la gratuidad, la generosidad, la belleza. Es precioso. Es decir, y aquí hay cosas todas preciosas. Es decir, que la iglesia esté limpia es fundamental. Porque la limpieza es belleza, que las cosas estén ordenadas. Es decir, si eso fuera un desorden, pues el desorden llama al caos, ¿no? Pero en el altar, en el presbiterio, cuanto menos cosas mejor, para que no nos distraigamos mucho, para que vayamos a lo esencial, que es la palabra y la Eucaristía. Evidentemente no vamos a echar abajo el retablo, ya que lo tenemos, ¿no? Pero evidentemente, es decir, pertenece a una época, es decir, ¿por qué los retablos? Y además los retablos tenían un orden, iban explicando, digamos, desde el nacimiento del Señor hasta la muerte en cruento lo alto.
Es decir, era una catequesis, hay retablos en Castilla que son, aquí no llegó porque los musulmanes tuvieron hasta, y después, digamos, porque tuvimos la mala sombra de que en el año 36 hicimos astillas con todo, ¿no? Es decir, no nos quedó nada, ¿no? Pero donde no entró la horda, hay retablos que son bellísimos. Por ejemplo, en Málaga, el de la patrona, ¿no? Que como estaba al lado del hospital militar, se salvó. O la catedral, que como allí lo hicieron, digamos, hotel para todo el mundo que pasaba, pues no iban a quemarlo con la gente dentro, ¿no? Pero son verdaderas catequesis, ¿no? Bien, pues el grupo de liturgia es el grupo que tiene que estar más formado precisamente en lo que es la liturgia. No es tanto hacer cosas, que si hay que hacerlas, pues las hacemos, sino sobre todo, digamos, formarnos bien para que lo que hagamos o no hagamos, lo entendamos muy bien y podamos ser también nosotros, pues, podamos decir, porque la gente pregunta, pues le podemos responder, ¿no? Pues es que estamos en Adviento, es que ahora es Pascua, es que ahora es Cuaresma, etcétera, ¿no? Ya también quería deciros por qué hemos pasado a la capilla lateral el Santísimo. Falta, evidentemente, esa capilla va a tener su retablito, que en el momento que están haciendo el proyecto y en el momento que nos lo den, yo lo voy a pasar para que lo veáis, para que 100 ojos ven más que uno y para que, digamos, podáis, digamos... Pero lo fundamental, ¿por qué hemos pasado al Señor? Pues mirar, porque a mí mucha gente me decía, es que en esta iglesia no se puede rezar. Y además es verdad, porque a Dios gracias entra muchísima gente. Y esas muchísimas... Caben dos cosas. O ponemos en la puerta un señor que diga, no se entra. Mal asunto. Estamos diciendo que hay que evangelizar a los bárbaros. Ahora, tú te sientas a rezar ante el Santísimo y te están pasando y otro grupo y otro de eso y otro pomo. Entonces, no es verdad que no pueda haber capilla del Santísimo. La tiene la catedral, la tiene aquí en Marbella el Santo Cristo del Calvario, la tiene el Vaticano, que es la iglesia del Papa, la tiene. Es decir que... ¿Y qué hemos conseguido? Bueno, pues que la gente que quiere rezar un rato al Santísimo lo puede hacer perfectamente. No hay 500 gente, pero es que nunca va a haber 500 personas rezando al Santísimo. Cuando ya esté el retablo y esté todo, pues la adoración de la tarde la haremos ahí, porque el grupo que adora no son 500. Y habrá un lugar, digamos, que nos permite estar más en paz, más sosegado, más... Ese es el sentido de haber puesto ahí el sagrario, ¿no? Para poder, digamos, y eso nos permite, después como la gente, habíamos puesto, porque llega el fotógrafo y pone, o el que viene a tocar una boda y pone todo, y habíamos puesto reservados, oración. La gente que es muy lista me dijo, oiga, para rezar es la iglesia entera, tiene usted razón. Reservado, adoración. Bueno, pues yo acepto a mí cuando alguien me dice algo en lo que no, pero somos así, ¿no? Pero yo he recibido, y no puedo contestarla porque son anónimas, vamos, cartas con todos los cánones, como pensando que es que yo no he estudiado el derecho canónico, ¿no? Y empiezan a contarme lo que ha dicho el Papa tal, el Papa cual, y yo cojo y la Sacrosantum Concilio, que es la Constitución sobre la liturgia y el Código de Derecho, y digo, esto no lo he visto yo por ninguna parte. Entonces, ese es el sentido de por qué hemos pasado a esa capilla. Y es bueno que lo sepáis, sencillamente para eso. Entonces, una parte más, y con eso yo termino. Vamos a cambiar de posición la sede, que está ahora, digamos, mirando al altar a la izquierda, va a pasar a la derecha. ¿Para qué? Porque en esa esquinita, donde está la sede, 2 escalones se baja y está en la capilla del Santísimo. Como hay que traer al Santísimo y llevarlo, en vez de dar toda esa vuelta que hay que dar, pues se entra, se llega directamente y por ahí, digamos, fácilmente se llega a la capilla, porque siempre hay un ministro
que tiene que traer el Santísimo y llevarlo. Y en eso tremendamente agradecido, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, y entonces la sede, que estorba para eso, pasa al otro lado, la palabra pasará, es decir, de donde hacemos las peticiones estará la palabra, y al lado contrario estará la sede. Bueno, eso es mejor, peor, pero ¿cuál es la razón? Porque así llegamos al Santísimo directamente, no tenemos que darle toda la vuelta. Yo también os lo digo para que lo sepáis, ¿no? Esa va a ser la razón por la que la hacemos. Y poco más. Yo me reitero en la gratitud. Haremos los talleres. Si alguien se anima, digamos, porque el Señor le ha regalado el don del canto, me lo decís, y por ahí tenemos que ir, ¿no? La misa de 12 lo tenemos resuelto con ese regalo que el órgano. También aprovecho para deciros que se va a completar después de muchos tira y afloja. Hemos conseguido que el ayuntamiento va a pagar el 80% de lo que cuesta terminar, es decir, va a dar 60.000 euros en 2 años para terminar el órgano. De modo que mira cómo suena ya. Para mí, imaginaros cuando le metan las trompetas, los bajos y lo que sea. Es decir, eso va a ser tremendo, ¿no? ¿Eso qué nos va a costar? Pues eso nos va a costar una plaquita. Total, poca inversión, una plaquita que habrá que poner en la subida al órgano diciendo que siendo alcaldesa, doña Ángeles Muñoz, pues se terminó y ya de camino pues pondremos también quién lo empezó, ¿no? Y quién lo pagó. Es decir, porque hay que ser agradecidos, ¿no? Agradecido. Oye, ¿sabéis? Porque es curioso, ¿no? Dicen, es decir, lo comenzó don Rodrigo y lo continuó Francisco Chamendi. Porque don Rodrigo se murió sin verlo prácticamente, es decir, se quedó como Moisés a la tierra prometida. Y él había conseguido una parte importante de lo que eso costaba, pero la otra parte la tuvo que buscar Francisco Chamendi, como le hubiera tocado a cualquiera, lo que nos pasa siempre. Mirad, los curas llegamos y heredamos, a Dios gracias, lo de los anteriores, y hacemos lo que nos toca, y vendrá otro y hará lo que le toque. Y esa es la dinámica, ¿no? Y fenomenalmente bien, porque eso es así. Pero hay que ser agradecido. Yo lo soy a todos los sacerdotes que han servido a la parroquia de la Encarnación, porque gracias a su servicio estamos nosotros aquí. Nada empieza con uno, ¿no? Esto es un autobús que va en marcha y ha cambiado el conductor. Lo único que ocurre es que eso es inevitable, que cada conductor conduce de una manera, eso es inevitable. Pero el autobús es el mismo y el destino es igual. Ahora, uno va más deprisa, otro va más despacio, uno mete marchas más largas, otro marchas más cortas, uno va dando más frenazos, en fin, pero el autobús es el mismo. Y en eso yo estoy tremendamente agradecido a todos los sacerdotes que me han precedido aquí, ¿no? Vivos y difuntos, ¿no? Pues yo creo que si tú quieres decir algo, además de la gratitud, ¿no? Y después no disgustéis si nos equivocamos, y no os disgustéis si hay si las cosas a veces no nos salen perfectamente. Y después también, pues muchas veces pasa que nos ponemos enfermos, que no podemos venir, y al final, pues María José es la que tiene que distribuir las cosas, porque al final la misa hay que celebrarla, ¿no? Estemos o no estemos, ¿no? Bueno, yo lo quería decir solamente que hemos conseguido, por lo menos yo estoy muy contenta en que casi todo lo pongáis en el grupo, y sobre todo lo de avisar de que no venís, porque yo a veces lo veo, otras veces tardo un poquillo más en verlo, pero siempre hay alguien que lo vea, que miréis el grupo, porque surgen montones de imprevistos en el último momento, y después
si lo veis, ya sabéis que pues yo no voy a ir, pero fulanita va a ir, entonces siempre lo podéis entre vosotros mismos, tampoco pasa nada que os organicéis. Lo que sí organizáis, como yo digo en el colegio, portándoos bien, siendo buenos, que no os enfadéis ustedes entre ustedes por una cosa o por otra, que yo sé que muchas veces hay malos entendidos, pero vamos, que lo estáis haciendo bien. Yo intento, cuando me contáis las cosillas que pasan, que siempre entre tanta gente siempre hay alguna cosilla que pasa, yo intento solucionarla, me lo contáis por privado y yo lo intento solucionar. Pero lo demás lo ponéis en el grupo, las ausencias, sobre todo ahora viene el tiempo tan bonito que viene la primera Pascua, porque es que es tan bonito el primer tiempo pascual que es el... Y yo sé... Y es que vosotros os vais mucho, es normal, es tiempo de familia, os vais de vacaciones, los días importantes, es normal. No preocuparos por decir, Inma, viene mi familia, yo tengo que hacer la comida de Nochebuena, no voy a estar ese día, porque son días importantes, entonces a mí me importa saber la gente con la que puedo contar para esos días, para organizar bien, porque aparte de todo eso viene mucha gente a Marbella y a nosotros nos gusta que todo esté bien organizadito, que no en el último momento, pero sabiendo con las personas que se cuentan para los días, tanto para el 24 como para el 25, me lo decís con tiempo, como siempre lo hacéis, ¿no? Y no preocuparos con en el último momento avisar, porque se ve, la gente lo ve y sale y surge imprevisto y uno lo sabe que no va a venir la persona que sea bien para leer y entre vosotros también los lectores, cuando falta alguno, pues mira, somos dos, ha faltado, pues tú lees una cosa, tú lees la otra y yo creo que así es llevaros de la mejor manera, ¿no? Yo intento hacerlo de la mejor manera posible, a veces me equivoco, intento que todo el mundo esté, si no está en una semana, está otra. Hay misas que son más complicadas porque hay más gente, la misa de 11, la misa de 12 de los domingos, Los cofrades. hay más gente, hay muchos colaboradores. Después hay otras misas del domingo que hay menos gente, entonces no hay problema. En la misa de 10 está muy bien llevada por los que la lleváis, la misa de 10, lo lleváis estupendamente y no hay, porque sois poquito. La misa de 11 ya hay más gente, entonces al haber más gente siempre, pero... y al haber más gente también es bueno, porque si uno falta, sabe que con toda libertad no puedo llegar, hay otro que lo va a suplir. La de 12 es la más concurrida. Y ahora un momentillo y ahora tú hablas. Y después las que hay menos gente... Bueno, menos colaboradores siempre es la de por la tarde, la de 7. La de 7 está más pobre los domingos. A ver si alguien en Navidad o lo que sea, pues se anima un poquito más en esos días de cambiarse un poquillo, a lo mejor, o decir, pues mira, a mí no me importa ir por la mañana, ir también por la tarde, porque ya sabéis que los días de Navidad va más gente por la tarde, sobre todo el día de Navidad. Y... ay, se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, eso, que vosotros lo sigáis poniendo todo en el grupo y yo intento organizarlo de la mejor manera posible, intento llevarlo a veces el engranaje no parece más fácil, pero el engranaje muchas veces no es tan fácil, porque yo intento que todo el mundo, a veces me decía, ay, es que por privado me decía algunas cosillas, y digo, pero si es que es como es, si soy 4, 5, 6 para leer, tiene que ir turnándose un poquito los lectores. Lo que sí está más pobre, los cepillos. Los cepillos es lo que hay poca gente para cepillos y se tiene que organizar sobre la marcha los cepillos. Y después vienen también... Hay una conversión, porque sin cepillo no funcionamos. Hay personas mayores que vienen, que no han venido, que llevan mucho tiempo sin venir por lo del COVID y ahora están volviendo otra vez para los cepillos, y ellas pues claro, pues quieren, a lo mejor no están en los cuadrantes, pero que tengamos paciencia también con esas personas que han estado tantísimos años pasando el cepillo en la parroquia y que ahora con el miedo del COVID y tanto de eso pues vuelven, pues que seamos también nosotros agradecidos, hospitalarios, ceder un poquito y decir... Me pidió, porque claro, yo llevo 10 años pasando por aquí siempre, porque me dijeron que pasara por ahí. Entonces yo siempre, pero Palmira, me pidió, Charo, yo por ahí es más fácil para mí, digo, sí, claro que sí. Yo me puse en este lado y ella se pasaba para ahí, y cada vez que está ella,
pues ella pasa por ahí, porque yo ya le he dicho que sí, y yo no, además que podemos pasar por cualquier sitio. No. Para que sepáis que la canastilla mejor es la de los laterales, donde más dinero echan. Es decir, que Y luego otra cosa, que también hay personas que se enfadan porque tú vas pasando, ¿no? Y a lo mejor yo voy pasando este sitio, pero es que hay personas de este lado que me dan aquí y me quieren echar. pues se lo echa, hombre, claro. Si yo lo hago, se enfada la que pasa por ahí. No, hombre, no. Bueno, Y si se enfada, que se desenfade. mira, si se enfada o no se enfada, ustedes tienen... Mira, antes que se me olvide, perdón, Isma, antes que se me olvide porque hay dos cosillas que no quería que se me olvidaran. Una, que no he dicho una parte de la liturgia que es fundamental, que es el grupo que todos los viernes ayuda, digamos, a limpiar el templo. Esa es una parte también muy importante del grupo de la liturgia. Y dos, una pregunta que quiero hacer. Mirar, tenemos que recuperar lo que es la pastoral de la salud y el llevarle a los enfermos la comunión. Es decir, a mí me encantaría poderlo hacerlo yo, pero es que si lo tengo que hacer yo, ya digo lo del hombre orquesta, ¿no? Entonces, todos los que sois ministros extraordinarios y tengáis alguna disponibilidad, tendremos una reunión específica para este tema de llevar la comunión a los enfermos, ¿no? Porque ya ha terminado la pandemia y hay un grupillo grande de personas que si se la llevamos lo va a agradecer mucho. Y el cura puede, en alguna ocasión, pues acompañaros, por si la persona quiere confesar y tal, pero por lo menos que llevarle una vez a la semana, ¿verdad?, el Señor a tantas personas, porque las personas mayores que están en casa, a mí me da una pena enorme, porque se han acostumbrado y están muy contentas de ver la misa por la tele, pero por la tele no se comulga. Y entonces me da mucha pena de que no puedan recibir al Señor, porque es importantísimo. Es decir, la palabra es importante, pero recibir al Señor es lo más, ¿no? Y también porque otra de las cosas que me preocupa muchísimo es que las familias que cuidan a esos enfermos, como no tienen una experiencia religiosa más bien flojita, pues impiden que podamos en esa recta final de las personas podamos acercarnos a ellas, ¿no? Y es muy doloroso. Yo fui a llevar la comunión a la madre de Ima y por eso no se murió antes, ¿verdad que no? Es decir, que la gente no... Es que eso, o llamar al cura cuando ya la gente está inconsciente me parece... Es decir, hemos vivido muy de cerca el final de Antonio Díaz Aroca, ¿no? Y él como agradecido, como con qué alegría cuando he llegado a llevarle al Señor o a verle. Es decir, esto es muy importante, ¿no? Entonces, todos los que sois ministros extraordinarios y no os importe, incluso queráis hacer ese servicio tan precioso de llevar a la comunión a los enfermos, se lo decía María José, y a los que podáis, tendremos una reunión muy cortita para ponernos de acuerdo cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Porque así digamos, podremos llegar a las personas de otra manera imposible, ¿no? Porque... Bueno, por cuanto he dicho los cantos, yo estoy de acuerdo, porque muchas personas me lo dicen. Y la misa es preciosa, pero le falta que la gente cante, que la gente participe, que la asamblea tiene que participar en los cantos. Entonces, yo lo único que puedo decir es que Juan Carlos y yo preparábamos todos los cantos de acuerdo con el sacerdote, según corresponde, a lo que es el inicio, lo que es la ofrenda y la comunión. Si usted lo desea, podríamos hacerlo aquí también, porque lo hacíamos en el Ángel y también en el Calvario. No hay problema, yo encantado. Lo que pasa es que, sí, nos ponemos de acuerdo, lo vemos y ya tenemos, mira, tenemos la misa de una, la tenemos con el grupo de Bea y todo está, los críos y toda la cosa. La de 12, también se le puede meter, se puede, digamos, añadir algún canto, porque está el órgano, pero con el órgano todavía el canto es mucho mejor, ¿no? Y ir buscando, digamos, que en todas las misas, especialmente los domingos, hubiese, digamos, un poquito de canto, ¿no? Sí, perfecto. Yo termino solo con una cosa, que sigáis poniéndome, cuando yo hago los cambios,
en último momento, que así yo me doy, es que sí, así un poquillo que no me gusta que me digáis, ok, Inma, vale, que cualquier cambio, porque si no se busca otra persona. Cuando hago los cambios, eso, que lo pongáis y ya está. Y nada bueno, más. y después os felicito porque ya no ponéis cosas raras en el grupo de liturgia ni en ningún grupo. Es decir, no, porque lo mejor que tiene el grupo es eso, es decir, que no hay que poner, hoy esta oración muy bonita, se la largo, no. Y yo se lo digo a don José, digo que la gente es que sois de verdad, que siempre estáis dispuestos para todo. Con estos veranos de calores que ha habido, viniendo a misa tremendo, de verdad que es un grupo que siempre dispuesto para todo. Yo en periodo de vacaciones, Navidad, Semana Blanca, Semana Santa, creo que es más complicado. Sí. Y el verano, a mí me importa. Lo que dicen ustedes, por favor. Echa una mano en esos cantos. Es decir, pues si hay que ensayar, hay que enseñar algún canto más acorde al pueblo también, que a lo mejor lo que yo me sé pues son más modernitos, ¿no? O ya tampoco son tan modernitos, porque yo tengo una edad, pero ya no me importa. Pero eso tiene que ser periodo de vacaciones. Pues no podemos desnudar un santo para vestir a otro, ¿no? No. Bien, pues, y después digamos hay una cosa que está muy clara, ¿no? Y es que ha llegado el verano, Isma ha puesto a mucha gente a distribuir la comunión, pero más hacían falta. Y yo he dicho a María José, busca. ¿Por qué? Pues porque ha habido días que hemos tenido 9 y 10 personas dando la comunión en una malcura, Es decir, porque bueno, había gente en la calle, es decir, y, bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Es decir, y lo importante en ese momento es que la comunión no puede durar más que la misa. El momento de distribuir la comunión no puede durar más que la misa porque además eso está muy bien pensado. Igual que la homilía no puede ser larga. Porque, es decir, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística tienen que estar equilibradas. Es decir, no puede durar más la liturgia de la palabra que la liturgia eucarística. Porque también pedagógicamente le estamos diciendo, pues entonces pues, debe ser más importante esto que esto otro, ¿no? Es decir, pero a los curas nos cuesta mucho trabajo sintetizar, ¿sabes? Hace mucho tiempo, muchos años, cuando el lector leía la primera lectura siempre pedía permiso, pedía licencia al sacerdote para leer, hacía una reverencia. Eso ya no se hace, ¿no? Al altar. Solo y el que va a proclamar el Evangelio lo hace al obispo. Sí. Pero solo el que va a proclamar el Evangelio. Es decir, porque es mucho más importante el altar que el sacerdote. Es decir, por eso, bueno, no va a estar dándole genuflexión, no va a estar, digamos, igual, ahora no está el sagrario en el altar, pero cuando empieza la misa, el sagrario es como si no estuviera. Por eso, digamos, cuando empieza la misa, se hace reverencia al altar, no se hacen genuflexiones ni esas cosas, hasta que la consagración. Entonces, a partir de la consagración, si se hace genuflexión y tal, digo, cuando incluso está el sagrario en el altar mayor. Ahora que no está, no tiene. Pero es decir, ¿por qué? Porque el altar en la Eucaristía es Cristo. Y por eso lo reverenciamos, ¿no? Muy bien, pues gracias de corazón y ya sabéis que tenemos tendremos dos encuentros y un tercero lo distribuimos. También yo quiero agradecer a quien, y especialmente, ya que también está Mari Carmen, esa tarea de los purificadores y las cosas, que eso también es otra finura, ¿no? Una trabajera, ¿no? Pues gracias de corazón.